a la actividad, programada para hoy, el webinar organizado por el Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde esta institución hemos estado organizando cada cierto tiempo este tipo de actividad a fin de dar a conocer algunas temáticas muy importantes para el área educativa a través de profesores del doctorado o personas invitadas que por su experiencia y sus conocimientos sobre un área específica pueden aportar muchas ideas sobre diferentes tópicos de la educación. En esta oportunidad, nuestro invitado, el doctor Leonardo Carvajal, nos va a hablar sobre un tema que en el caso venezolano hoy en día cobra mucha vigencia. Es el tema del Estado docente, visto a través del prisma de tres intelectuales que han opinado sobre este importante asunto. Los intelectuales son el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, el doctor Arturo Uslar Pietri y más en la etapa contemporánea el doctor, el padre jesuita Luis Ugalde. El doctor Carvajal es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona en España. Fue profesor de la UCB entre 1975 y 1998. Luego pasó a ser profesor de la Universidad Católica de Andrés Bello desde 1999 hasta nuestros días. Es decir, estamos hablando de un larguísimo tiempo en el área de la docencia universitaria y de reflexión y producción en temas educativos. El profesor Carvajal también fue presidente del Consejo Nacional de Educación entre 1996 y 1999, haciendo una destacada labor en esa comisión que para la época influyó mucho en algunas medidas que se tomaron sobre materia educativa en el país. El doctor Carvajal también fue cofundador de la ONG Asamblea de Educación, asociación civil que se creó en 1999 y que tuvo un protagonismo muy importante en el año 2001, cuando a partir de esta ONG se organizó la primera protesta en la calle contra el gobierno de Hugo Chávez por la implantación o el intento de implantar el decreto 1011. Recuerden aquella famosa frase: con mis hijos no te metas. Bueno, de allí, de esa primera protesta que vivió el gobierno de Chávez, viene esa frase, y entre los organizadores estuvo el profesor Leonardo Carvajal. Además, el profesor Leonardo Carvajal fue director del doctorado en educación de la UCAD desde 2012 a 2017, en el cual pasó a ser investigador del Centro de Formación Humanística y Educativa de la UCAD. Además, es autor y coordinador de 15 libros sobre políticas educativas, historia de la educación venezolana y temas sociopolíticos. De tal manera que este background, esta larga trayectoria nos va a garantizar que esta tarde vamos a obtener importantes conocimientos, importantes narraciones sobre un pensamiento o el pensamiento de tres importantes intelectuales sobre el tema del Estado docente. Profesor Carvajal va a tener media hora para el webinar y después vamos a abrir el espacio para preguntas de ustedes, reflexiones, observaciones, intercambio.
En este caso nos acompaña como siempre la profesora Anafina Vargas, quien es la directora de la Oficina Técnica de los Estudios de Posgrado de la UCAP, quien va a ayudarnos en la moderación. Ella lo hace muy bien y claro, por hacerlo también, pues quedó delegada de por vida para esta actividad. Creo todavía no hay nadie que la supere en esa actividad. Yo no me atrevo, después que la escuché, no me atrevo a asumir esa responsabilidad. De tal manera que, bueno, Anafina, te cedo la palabra para que un poco comentes o reiteres las reglas de juego de esta actividad y yo paso muy calladamente tras bastidores a ser un espectador más de este webinar. Adelante, Anafina. Muchísimas gracias, profesor Tulio. Bienvenidos a todos nuevamente. Bien, tenemos en nuestra sala una sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Allí pueden libremente hacer las preguntas que gusten y se las estaremos compartiendo al doctor Carvajal al concluir su ponencia. También está la sección del chat donde pueden hacer comentarios. La sección de preguntas y respuestas nos permite organizar de mejor manera sus intervenciones. Sin embargo, todos los espacios los estaremos revisando y compartiendo con el doctor Carvajal. También comentarles que esta sesión está siendo grabada y que luego la compartiremos en el canal de YouTube del posgrado de la UCAP para que puedan nuevamente revisar toda la información además tan interesante que nos va a compartir el doctor Carvajal en la tarde de hoy. Entonces, doctor, el espacio es todo suyo y nos veremos al concluir su exposición. Muchísimas gracias, tanto a Tulio como a Anafina, y un gusto estar compartiendo con los participantes de hoy. Como yo soy chapado a la antigua y tengo cédula de identidad menor a 1 millón, entonces normalmente hago mis exposiciones a capela, es decir, sin el uso de láminas, etc. Por otra parte, muchas veces esas láminas no son suficientemente útiles. Y en este caso vamos a trabajar ideas, vamos a llamar así, abstractas sobre un tema. El Estado docente no camina por las calles y las concepciones sobre él tampoco, de manera que no tiene mucho sentido hacer lo que yo llamo muchos dibujitos o adornos sobre ello, sino vamos a las ideas. Pero también podemos mirarnos nuestras manos y ver que en ella hay líneas, y líneas que en algunos casos inician y terminan sin cruzarse con otras en las manos, pero en muchos casos también se cruzan, a veces 3, 4 de las líneas en nuestra mano se entrecruzan. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque quiero explicar brevísimamente el porqué de este trabajo. Este webinar es digamos así, no un resumen, sino una parte. Si habláramos de PISA, sería un slide de PISA, de la PISA de una tarea que me puse en el mes de noviembre, diciembre, de vincular varias líneas que tenían que ver con mi historia intelectual en relación, por supuesto, con estos 3 personajes. Yo cuando fui presidente del Consejo Nacional de Educación entre 1996 y 1999, hicimos un proceso de debate nacional y con folletos, y con talleres y con eventos. En uno de esos libros llamado Ideas para el Debate Educativo, me tocó hacer la presentación y yo dije lo siguiente allí, escribí eso. Estoy hablando de finales del año 1997. Yo dije que llegará el momento en que los investigadores superemos la matriz uslariana y la matriz prietista de interpretación de nuestra educación. Y cuando postulo esto,
No lo hago por afán iconoclasta alguno, sino porque es necesario trascender al menos las aristas más punzantes del elitismo y del estatismo de uno y otro modelo, porque no sirven para el futuro ni los populismos ni los elitismos, ni los cauces adecuados para la refundación y el relanzamiento de una educación democrática con calidad para todos, podrán constituirse con el énfasis exclusivo en alguno de los polos pendulares que nos han llevado y traído. Y escribiendo a finales de los 90, una década en la que pulularon en el clima intelectual y político venezolano aires y tendencias privatizadoras, decía yo entonces que ni tampoco una mayor estatización ni la privatización de la educación serán las salidas adecuadas. Entonces aquí yo hice un dibujo de ambos importantísimos personajes. Yo diría que en el campo de las doctrinas y las interpretaciones de la educación, los dos personajes que recorren de comienzo a fin nuestro siglo XX. Bueno, por supuesto, no de comienzo cronológico, desde los años 30 en adelante y hasta finalizar el siglo XX. En el año 97 también me tocó, y fue un honor para mí, el responder a la petición que me hizo el padre Luis Ugalde, quien iba a publicar con unas decenas de sus artículos escogidos por él, un libro, Educación y Producción de la Venezuela Necesaria, y me pidió la presentación, el prólogo de ese trabajo, y eso me llevó a, digamos, estudiar, analizar con bastante cuidado esos artículos que a su vez eran una muy valiosa antología del pensamiento de Ugalde sobre educación y sociedad, una antología escogida por él, lo cual la hace mucho más, o la hacía y la hace mucho más significativa. Luego en el año 2009, y estoy mencionando esas líneas de la mano, en este caso de la ruta intelectual que he ido asumiendo, en el año 2009 publiqué 10 biografías sobre 10 venezolanos en un libro llamado ¿Quién hizo qué en educación? Y uno de esos 10 venezolanos fue, o es, el maestro Prieto. Y le dediqué unas 40 páginas en ese texto que publicó en su momento el diario, el Nacional. Con respecto a Uslar Pietri, sí no he tenido una lectura, digamos, de años atrás sobre sus visiones educativas, salvo, por supuesto, que yo era lector intenso de la columna Pizarrón en el Nacional, y siendo profesor de la UCB, una de las pruebas que le hacía a mis estudiantes de primeros semestres era colocarles artículos de Arturo Uslar Pietri, quien escribía supremamente claro y agradable, y pedirle que seleccionasen ideas principales e ideas secundarias. Y entonces, por supuesto, para quedarme aterido de frío intelectual por dentro, al darme cuenta que ni siquiera los artículos de Uslar Pietri, esos estudiantes de la Escuela de Educación de la UCB, tenían la capacidad de detectar en ellos las ideas claves y las ideas secundarias. Pero ya en el siglo XXI, por supuesto, que en el año centenario del nacimiento de Uslar, 2006, adquirí el libro Pizarrón, editado por el Nacional, y ahí hay unos 150 artículos escogidos por una mente tan lúcida y sutil como la del doctor Rafael Arraiz Luca, gran conocedor del pensamiento uslariano, que él cuantifica a través de sus artículos en 1890 artículos a lo largo de 50 años, desde mediados de 1948, cuando creó esa columna Pizarrón, que tenía claramente una intención didáctica, pedagógica, hasta el enero de 1998, 50 años, cuando escribió su último artículo de despedida. Entonces, leer ese material fue muy valioso
y otro publicado 10 años después de la directora de letras de la Universidad Católica Andrés Bello, Giannina Olivieri, quien en el año 2016 la Universidad Metropolitana y una cátedra en honor de Uslar Pietri, que allí hay, le publicaron un libro sumamente útil para este trabajo llamado Uslar Pietri y la educación. Y ahí hay unas decenas de artículos de distintos años, de esos 50 años de producción intelectual, centrados justamente en el asunto educativo. Bueno, y así se juntaron las líneas. Entonces decidí tratar de publicar en la revista Arete, que dirige nuestro amigo Tulio Ramírez de la UCB, un artículo titulado 3 vidas y 3 posiciones sobre educación, Estado, sociedad. Pero en realidad el artículo lo fui como desdoblando en 4 áreas. Una de ellas es los fines de la educación. La otra es el Estado docente y la sociedad. La tercera, gratuidad y financiamiento. Y la cuarta, inclusión y calidad. Y perfectamente se puede entender que el tema 2, el tema 3 y el tema 4, incluso en su enunciado, están expresando lo que muchas veces ha sido objeto de enfoques antitéticos, es decir, inclusión y calidad, lo cuantitativo y lo cualitativo en la educación, etc. Entonces, sobre cada uno de esos 4 grandes temas medulares, que no agotan, por supuesto, el pensamiento sobre educación y sobre pedagogía de estos 3 personajes, hice un trabajo en bibliografía del maestro Prieto, varios de sus libros que había trajinado años atrás para el libro que les mencioné, Uslar Pietri, varios libros y publicaciones de Ugalde, y entonces pues me salió ese artículo que espero que puedan leer a partir de algunos meses en la edición digital de Arete. Bueno, de ese texto, que es mucho más largo, voy a tomar una de esas vetas, uno de esos temas, que es qué piensan los 3 personajes, qué pensaron los 2 primeros, qué piensa el tercero, sobre el Estado docente y la sociedad. Por supuesto, empezamos con Prieto, a quien muchos consideran el padre del Estado docente. Y yo digo, no, padre del Estado docente no. El padre del Estado docente en Venezuela fue un tal Simón Bolívar, en su discurso de Angostura, 1819. Porque cuando él planteó esa idea interesantísima y a ratos fantasiosa o criticable del poder moral, ese poder moral tenía la Cámara de Moral, donde había muchas cosas criticables en lo que propuso, y una Cámara de Educación que realmente, si uno lee las 10 o 12 cosas que Bolívar planteó que tenía que hacer esa Cámara de Educación, dice, visto con el prisma contemporáneo, dice, aquí hay un perfilamiento de lo que es el Estado docente, así de simple. Bolívar fue muy estatista, recordemos lo de reservarle al Estado las riquezas y las minas, el subsuelo, etc. Entonces, allí está el germen, pero no chiquitito, o sea, bastante claro de la responsabilidad del Estado nacional de responsabilizarse por la educación, financiándola, escogiendo a los docentes, financiando escogiendo los sitios donde hacer las escuelas, pagando al docente y a la docente, porque Bolívar allí plantea que sean institutor e institutriz para educar niños y niñas, con lo cual era revolucionario para ese momento, etc. Bueno, de esas tesis de Bolívar que no se llevaron a cabo, después pasamos a las tesis de Vargas, llegamos a un momento fuerte que es Guzmán Blanco. O sea, Guzmán Blanco, su decreto de instrucción pública, gratuita y obligatoria, establece el Estado docente, o sea, el Estado establece el currículum, el Estado establece un impuesto especial para la educación, el Estado crea 2 normales para formar maestros,
el Estado establece el pensum que hay que estudiar en esas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí en adelante continuó. Ese es algo muy importante en la historia de Venezuela, a diferencia de la historia de otros países. La tesis del Estado docente y la implantación suya han sido unanimidad de todos los gobiernos que nosotros hemos tenido. Entonces hay que verle bien la cara, como decimos, porque hemos tenido gobiernos de todo tipo y color, gobiernos dictatoriales, la mayoría de ellos, de caudillos, de liberales, de conservadores, gobiernos socialdemócratas, gobiernos socialcristianos, el actual gobierno que se define como socialista del siglo XXI. Absolutamente todos los gobiernos han manejado con comodidad, diría yo, en la tesis del Estado docente. Uno que otro ministro ha tenido una postura más estatista al respecto. Uno que otro ministro ha tenido una postura más liberal al respecto. Pero todos dentro del carril de la doctrina y de la normativa jurídica que se fue, digamos, que fueron segregando los distintos gobiernos, el poder legislativo, a lo largo de estos 200 años de historia. Ahora, obviamente entonces Prieto, que comenzó a reflexionar sobre este tema y a escribir en los años 30 y sobre todo en los años 40 sobre este tema, porque antes escribía más sobre pedagogía. Prieto no es el padre del Estado docente, pero sí podríamos decir que contemporáneamente, y dada su formación como jurista y su experiencia como político y sus vivencias y conocimientos como educador, pudo hacer tal vez una síntesis integradora que le permitió elaborar en textos, digamos, la doctrina contemporánea sobre el Estado docente en Venezuela. Hay un libro capital de él al respecto, El Estado y la Educación en América Latina, publicado por primera vez en el año 1977, pero que recoge trabajos anteriores suyos, como uno del año 47 que hizo A la Limón con Luis Padrino. ¿Cuáles son las tesis de Prieto? Voy a leer un poco porque la idea no es que yo diga y quienes me oyen pues interpreten o no lo que yo diga. Yo en eso quiero ser siempre muy justo con los autores y que sean ellos quienes hablen. Prieto tiene una versión, digamos, nítida, tajante del peso del Estado en la educación. Él dice, bueno, esto se lo dijo a el historiador Guillermo Luque, amigo nuestro, en posiblemente la última de las entrevistas que concedió, porque Prieto muere en el 93 y esta entrevista es de febrero del 92. Allí le dice que la educación es antes que todo un proceso social. La escuela viene siendo un instrumento del pueblo para poder formar a ese hombre, tomándolo desde pequeño para irlo formando en el sentido y con la unidad de criterio que el Estado tiene. Más claro hago. Y esto reafirma la tesis que él planteó desde el año 47 de que la orientación de una escuela depende de la orientación política del Estado. Fíjense lo que va a decir, es duro. Si el Estado es fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela necesariamente tiene que ser democrática. O sea, allí no hay titubeos, allí no hay concesiones a nadie. La orientación de la escuela no la determina nadie excepto el Estado. Si hubo la mala suerte que el Estado salió falangista o franquista
o él no mencionó comunista allí, o nazista, pues la escuela será eso. Esta es una constatación a la vez, digamos así, teórica, pero en ese momento es como muy de real política, de realismo político. Por eso Prieto se le entenderá que diga que el más político de los ciudadanos debe ser el maestro, ya que la educación es una función política y la más política de las actividades del hombre, porque por medio de ella se forma a la nación. Ahora bien, Prieto, es muy interesante, digamos, los avatares de la vida de Prieto, de Uslar y de Ugalde. Todos tuvieron, ninguno de ellos tuvo vida plácida. Todos pasaron por alta formación académica. Quien tuvo, digamos, más rigor en eso ha sido Ugalde, cuatro carreras, un doctorado. Los otros dos ilustres venezolanos no alcanzaron el doctorado como tal, los doctorados honoris causa, sí muchos. Pero también los conceptúo yo como políticos, o sea, los tres son el Ugalde, sacerdote, educador, político. Prieto, como él mismo se definió, educador político y político educador, y Uslar Pietri, hombre de letras y político. Entonces, ambos llegaron, los dos primeros, a altas posiciones. Uslar fue el político orquesta entre 1936 y 1945. Desempeñó 3 ministerios y otros altísimos cargos en esos años. Y por supuesto, entonces le tocó pagar con detención y exilio. Igual que Prieto, que también participó en el golpe de Estado contra el gobierno del cual era ministro Uslar Pietri, y nada menos que ministro de Relaciones Interiores. Y entonces, por supuesto, luego él estuvo en el poder, pero luego le tocó la ración de golpe de Estado de los militares, y a Prieto le tocó estar meses preso y salir al exterior. A Ugalde, por vivir en La Vega, por muchísimas décadas de su vida, con ese compromiso con los sectores populares, le tocó el año 89 con otros jesuitas ir detenido. Entonces, desde posiciones significativas, en este caso Prieto, como ministro de Educación, que asumió desde finales del 46 hasta que le dieron el golpe de Estado en octubre del 48, digamos que se dio el gusto, permítame la expresión, de plantear, digamos, de ser proponente y artífice fundamental de la Ley de Educación de 1948. Y ahí, en su primer artículo, ahí está la fórmula. La educación es una función esencial del Estado. Nunca antes había sido dicho esa tesis de una manera más nítida, más clara. La educación es una función esencial del Estado, punto y aparte. De la sociedad, de la familia, no, es función esencial del Estado. En cuanto a la libertad de enseñanza, sin embargo, o sea, porque una cosa es decir la educación es función esencial del Estado, entonces, ¿cómo quedaba la libertad de enseñar? Consagrada en nuestras constituciones desde la Constitución Federal de 1864, de manera ininterrumpida, ¿ok? Entonces, se mantuvo esa tradición, digamos, doctrinal y legislativa, y en la ley de Prieto se mantuvo esa libertad de enseñanza, pero Prieto, cuando lo explicaba, decía muy claro, a la libertad de enseñanza se la ha definido erradamente como la facultad que tiene todo ciudadano de enseñar. Y dice, no, no es así. La libertad de enseñanza es la facultad que tiene una persona debidamente capacitada para ejercer una profesión mediante la autorización que le da el Estado, que ha comprobado en el sujeto condiciones exigidas de idoneidad. De manera que no es que es la libertad que tiene Perico de los Palotes para
para enseñar, no. Es el Estado nuevamente quien garantiza esa idoneidad. Y Prieto siempre vio, y hay un libro muy interesante del año 59, recién regresado de su exilio, se llama La colaboración privada en la educación popular americana. Prieto, pero más allá del título que prometería una revisión, un cierto revisionismo de su pensamiento, no. Esa es la ley ese es el libro donde se justifica teóricamente el que Prieto plantease la ley del INSE y se aprobase ese año 59. Y la colaboración privada es que la empresa privada pues pagase tantos impuestos y los trabajadores, etcétera, en un organismo tripartito para que los jóvenes trabajadores pudiesen alfabetizarse los que le hiciera falta y formarse técnicamente. Entonces, Prieto desde ese momento plantea, lo dice así, la educación privada es una forma de colaboración dentro de la función docente que corresponde al Estado. O sea, Prieto, digamos, tenía una especie de punto fijo intelectual al respecto. La educación es función esencial del Estado. Todo lo demás será por añadidura, todo lo demás será una colaboración, etc. Eso que planteó Prieto y lo que ha pasado después de Prieto, ¿se quedó allí o hemos sido muy prietistas? Y aquí aludo entonces a lo que yo estaba planteando a finales del siglo pasado. O sea, seguiremos con el prietismo, con el lularismo en algún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la ley de educación, la ley orgánica de 1980, plantea exactamente que la educación es función primordial e indeclinable del Estado. Y entonces necesitaremos unos hermeneutas muy, muy sutiles para que esa formulación no lleve a extremismos estatistas, porque decir que función primordial es un poco más suave que función esencial, suena un poco más a función prioritaria, o sea que hay varias, etcétera. Pero cuando dice e indeclinable del Estado, bueno, muy fácilmente eso se puede interpretar con una arista sumamente agresiva de estatismo monopolista por parte del Estado. Una interpretación, digamos, light de eso, yo, por ejemplo, la compartiría. O sea, y la comparte, ya lo vamos a ver enseguida, Luis Ugalde, quien clamaba en muchos de sus artículos y clama porque el Estado no decline su responsabilidad y en 3 roles que le adjudica, que no decline su responsabilidad, pero también clamaba y clama porque la sociedad total deje la indiferencia y participe en los procesos educativos desde muchos puntos de vista. La ley del 80 era nítida al respecto, estatismo. Empezando por ese artículo número 2 que decía lo que acabo de leer, y pasando al artículo 107, allá, digamos, la consagración, la concreción del estatismo. En el 107 decía que el Estado tenía, el Ministerio de Educación, que al final era órgano del Estado Nacional, tenía 22 competencias en la educación. Y ahí están verbo a verbo: coordinar, dirigir, orientar, evaluar, etcétera, etcétera. 22. Y en el artículo 74 aparecían las comunidades educativas, que son la forma de organización de las familias, de los padres en la educación. Y entonces allí en ese artículo 74, el único verbo adjudicado a las comunidades educativas, que no a los gremios docentes, que no solo a las comunidades educativas, el único verbo adjudicado era colaborar. O sea, colaborar con las autoridades del plantel, que en definitiva están encarnando la autoridad suprema del Estado, encarnada en el ministerio, en el ministro, en los jefes de zona, en los jefes
de distrito, en los directores de plantel, y entonces, ¿qué le toca a la familia? Colaborar. Esa es una visión muy prietista, exacerbada, que pasó en la Ley Orgánica de Educación del 2009. Más de lo mismo y peor. ¿Por qué? Digo peor porque es una ley contradictoria con un contexto constitucional en el cual se ha planteado que Venezuela es un estado con una democracia participativa, que eso supone varios pasos más adelante de una democracia representativa. Bueno, pues bien, en la ley de 2009, en el artículo 6, yo le diría que quien no lo haya leído, que se lo lea, para que luego se ponga como meta ver si en alguna ley de cualquier cosa, de cualquier país, hay un artículo más largo que ese. Ese es el artículo que establece las competencias del Ministerio de Educación. Y es un artículo que traspasa las 6 o 7 páginas. O sea, un artículo normalmente es un párrafo, 2 párrafos, es un cuarto de página en esos formatos pequeños, tipo folletos, en los cuales aparecen editados físicamente las leyes. Pues este se lleva el récord mundial, diría yo, mientras no me aparezca otra más larga, con 7 páginas de competencias, y las conté, y son 46 competencias. O sea, que duplica las competencias de los años 80. Y a la pobrecita, permítame la expresión, comunidad educativa, en el artículo 20 se habla de ella, pero ni siquiera se le adjudica el verbo colaborar, ni siquiera ese. Entonces, creo que hemos estado dominados por una matriz, una exacerbación de la matriz prietista. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para hacer un comentario. Es más rápido el asunto del planteamiento de Uslar y el planteamiento de Ugalde al respecto. Uslar Pietri es un humanista liberal, o fue un humanista liberal. Desde esa postura y desde, digamos, su experiencia como hombre de Estado, política, él criticó durante todas las décadas de su vida al Estado interventor, al Estado ineficiente, al Estado torpe, y planteó como leitmotiv que había que reducir el tamaño del Estado, el gasto público y las 1000 formas de subsidio. Y esa es una especie de herencia final, de testamento, porque esto está en el penúltimo de sus artículos, publicado en el Nacional, en Pizarrón, en diciembre del año 1997. Hay que reducir el Estado. Pero alguna vez se atrevió Uslar Pietri, liberal. El Prieto es socialdemócrata, estatista. Se atrevió Uslar Pietri alguna vez a plantear la privatización de la educación o algo así. No, en modo alguno. Uslar Pietri lo que planteó el año 1951 fue la necesidad de abrir una universidad privada en Caracas y de hacerlo para formar, y así mismo lo dijo, hombres de primera línea. O sea, no dijo hombres y mujeres, no, o sea, era su visión. O sea, Uslar Pietri siempre fue muy elitista en esa visión de quién debía ir ascendiendo en los tramos educativos, y entonces plantea una educación para formar hombres de primera clase en una universidad privada. Pero eso sí, Uslar Pietri, pienso, y creo que tengo abundante testimonio que no puedo leer, que siempre planteó una visión nacionalista, un liberal nacionalista. Y en ese sentido, pues él planteó que esa universidad privada para formar gente de primera línea sin contaminarse con las pugnas interpartidistas estériles y contraproducentes, todo eso lo escribió en los años 48, 51, no debía ser en una visión individualista ni sectaria, sino una visión nacionalista. Cuando en 1964, en una interesante entrevista, le preguntan a él si él se decantaría por la educación privada o la educación pública,
él dijo exactamente lo siguiente. Yo no creo que deba haber preferencia marcada por uno u otro tipo. Aquí tuvimos hace algunos años el ejemplo de la Escuela Experimental Venezuela, que llegó a convertirse en el mejor instituto de educación primaria en Caracas. Y más claro y más global. Le preguntan por el esquema, o sea, qué hacer con la educación estatal en sus varias formas y la privada. Entonces él dice lo siguiente: la concepción actual legal de nuestra educación me parece razonable y conveniente. ¿Cuál era esa concepción? La que establecía el Estado docente, la primacía del Estado, pero también la libertad de enseñanza, la libertad de iniciativa privada en educación. Entonces él lo dice así: en esa concepción se permite y hasta se estimula ofreciéndole ayuda a la educación privada para actuar con toda eficiencia. Pero nadie, decía Uslar en el 64, pero nadie puede pretender el reconocimiento de los estudios ni la obtención de certificados y títulos oficiales sin someterse a las normas establecidas por la ley y a la vigilancia e inspección de las autoridades educacionales. O sea, que no era Uslar el ultraliberal que uno ha conocido en distintas etapas de nuestra historia, que plantease que el Estado no tenía que controlar la educación privada, etc. Con respecto a Luis Ugalde, el planteamiento es muy nítido y sí se ha referido, yo diría, centenares de veces al asunto. Luis Ugalde, digamos, comienza a actuar públicamente en Venezuela en los años 70, pero en los años 90, que es una década, digamos así, de un clima en pro de la privatización de la educación inclusive, sostenida incluso por un personaje tan interesante como José Ignacio Cabrujas. Yo escribía en el Diario de Caracas en los 90 y Cabrujas escribía. Y yo recuerdo un artículo mío respondiéndole a uno de Cabrujas, atreviéndome a responderle, porque Cabrujas planteó con su estilo histriónico, dramático, súper intenso, planteó que había que, en vista del desastre de la educación pública, que había que quitarle todas las escuelas al Ministerio de Educación y traspasárselas a Fe y Alegría. Entonces, mi artículo tenía, creo, en el título lo de Fe y Alegría, y eso da una idea de cómo estaban las cosas en ese momento, cuando hasta Cabrujas planteaba privatizar la educación. Solo que los ministros adecos y los ministros del gobierno de Caldera no comulgaban con esa tesis. Pero Ugalde tenía que definirse, y entonces hay un momento en el cual él dice este texto: no a la privatización, sí al incremento del aporte privado, sí al incremento del aporte privado en términos financieros, de recursos, de disposición para el trabajo. Y mucho más nítido decía: la sociedad que no quiera autoliquidarse, esto no lo está diciendo Prieto, ni un seguidor de Petro, lo está diciendo Luis Ugalde, la sociedad que no quiera autoliquidarse nunca le quitará a su Estado el papel rector en educación, salud, justicia, seguridad. Al Estado le corresponde establecer un proyecto común y las políticas y prioridades en cada una de esas áreas para lograrlo, informar sobre los objetivos comunes y crear estímulos para que todos contribuyan a su logro. Ugalde martilló la tesis con triple vertiente, el tridente. El Estado tiene papel rector en la educación, el Estado tiene un papel gestor en educación y el Estado tiene un papel financiero en educación. Lo que Ugalde abogó, introduciendo en el debate el concepto de sociedad educadora, es que había que criticar tanto al Estado como a la propia sociedad. O sea, que lo que él planteaba es el deber ser del Estado, la responsabilidad del Estado.
pero decía, también la sociedad debe ser educadora, no solo el Estado educador o el Estado docente. Y entonces dice, venimos de una larga práctica en la que la sociedad se ha desentendido porque se le ha inculcado que la educación le corresponde al Estado docente. Y al final, pues va a criticar, al final no, perdón, en esa lógica, va a criticar a un Estado profundamente inepto en sus tres funciones educativas, pero que es claramente insustituible, y a una sociedad venezolana en sus diversos actores que es profundamente deficitaria en educación. Y Ugalde, en un esfuerzo de síntesis, encuentra que en la exposición de motivos, óigase bien, del capítulo 5 de la Constitución Nacional de 1999, hay una fórmula que él cita textualmente: la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado, que debe ser la línea. O sea, y eso permite respetar las prerrogativas y la historia del Estado docente, la conveniencia para todos de que el Estado asuma como función importantísima, prioritaria suya, la inversión en educación, pero también, digamos así, ponerle las banderillas a la sociedad para que también, cuando dice sociedad, creo que está mirando organizaciones sociales, comunitarias, empresas, creo no, está hablando de todo eso, y la parte de la familia, que ya es la contribución más a pequeña escala del núcleo familiar, pero que también es muy significativa. Entonces, en resumen, y 2 minutos más, yo diría que en este tema hay distancias, pero también hay cercanías. Prieto no fue la bestia negra, la bête noire, la bestia negra del estatismo, enemigo de la educación privada. El problema del tiempo me impide leerles unas citas de él como ministro de Educación en pleno poder de una acción democrática que había ganado con el 80% de los votos en la presidencia y la inmensa mayoría de los diputados en los años, en el año 47. Entonces, Prieto, digamos, era ministro de Educación, y entonces podía haber, digamos, haber sido más prietista que nunca. No, en esa ley de educación de 1948, donde él colocó en el artículo 1 que la educación era función esencial del Estado, también tenía un artículo 108 donde se consagra plenamente la iniciativa privada en materia de educación ha de ser objeto de protección y estímulo. Y en una larga intervención que él recoge en su libro El humanismo democrático, en octubre del 48, en el Senado en la Cámara del Senado del Congreso Nacional, Prieto rinde cuentas y demuestra que sí hubo protección y estímulo, y explica con bolívares, con cifras de bolívares contantes y sonantes, cuántos fueron los subsidios que el ministerio a su cargo, le dio a instituciones educativas privadas y cuánto dinero también le dio a becas, para becas de estudiantes en instituciones educativas privadas. De manera que Prieto, digamos, conceptualmente fue, digamos, un duro, como diríamos ahora, pero también conceptualmente siempre respetó la vertiente de la libertad de enseñanza, la iniciativa privada, y no solo conceptualmente, sino prácticamente, porque, insisto, si tú eres ministro en la cúspide del esplendor sectario, porque Acción Democrática, los historiadores coinciden en que hizo gobiernos con ribetes fuertemente sectarios, y en este campo habían tenido varios contrapunteos, escarceos y choques con la iniciativa privada en educación en esos años. Prieto, sin embargo, amansa las aguas, y Prieto contribuye financieramente y conceptualmente dice, esto está bien. Uslar, por su parte,
insisto, no era ultraliberal. Él no quería un Estado monopolista, eso sí se oponía frontalmente, pero aceptaba su rol. Y esa posición de Uslar es la posición de todos los gobiernos. Y Ugalde, como yo escribí en el texto del prólogo a su trabajo, con esto termino, Ugalde no se cuenta entre las filas de los privatistas, pero tampoco entre las de los estatistas, porque ambas visiones extremistas son cojas. Ugalde es publicista, reivindica lo público como el espacio inevitable, a menos que se pretenda hacer de avestruz, de encuentro entre el interés y la voluntad del individuo y el interés y la voluntad del colectivo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carvajal, por esta presentación, sin duda excelente. Asombrados todos con el nivel de detalle, con la investigación que está detrás de los planteamientos realizados. Nos quedamos con el reto de conseguir un artículo más amplio al que usted nos comentó en su presentación y creemos no será sencillo ese reto. Bien, tenemos algunos correos electrónicos de personas que estaban interesadas en asistir y lamentablemente por fallas eléctricas en varias zonas de Caracas y de Venezuela no lo lograron. Entonces aprovecho para decirle a los oyentes que lo comentado al principio, esta sesión está siendo grabada, así que podremos verla nuevamente en el canal de posgrado. Estoy colocando en el chat el enlace para el canal de posgrado en YouTube, donde van a poder ver esta excelente presentación y así poder revisar nuevamente los planteamientos del doctor Carvajal. Le recuerdo también a nuestros espectadores que pueden hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla y en la sección del chat para entonces compartirlas con nuestro ponente. También, doctor Carvajal, quisiera pedirle si puede compartir con nuestros espectadores y los que luego verán este seminario su dirección de correo electrónico o sus redes de contacto para que puedan luego comunicarse con usted y bueno, establecer contacto, hacer preguntas, en fin. Sí, como no, estoy escribiendo ahorita a ver qué puse aquí, el correo primero. No le escribí. Ok, sí, como no, le voy a poner mi correo, que es fácil además. Carvajal Santana, mis dos apellidos juntos, todo minúscula, @gmail.com. Perfecto. Así Y tengo Twitter, es muy fácil también, @Leonardo 4619. Y el 4619 viene un poco por el pudor de revelar la edad, porque mi año de nacimiento es 1946, pero dije, bueno, para que no se den tanta cuenta, lo pongo al revés, los dos dígitos, 4619. Excelente. Entonces ya están los datos de contacto en el chat para que todos nuestros espectadores lo puedan ver y así luego los que se conecten con nosotros luego vean en diferido esta presentación. Así van a poder estar en contacto con usted, hacer preguntas, comentarios. De seguro, cuando estén viendo esta grabación, surgirán muchísimos comentarios y así podrán ponerse en contacto. En el chat tenemos un comentario de Yajaira Carrillo, quien le felicita por su presentación, que dice que fue agradable e informativa la ponencia, y es cierto que no siempre estos temas que implican una revisión histórica
tan detallada de elementos claves que determinan mucho lo que es nuestro sistema educativo hoy día sea algo sencillo de compartir. Así que coincido con Yajaira en relación a su opinión sobre esta ponencia, una ponencia sin duda muy, muy completa. Pues bien, parece que no tenemos por acá otros comentarios, entonces, profesor Tulio, si le parece, estaríamos, tenemos un comentario, disculpe, en la sección de preguntas y respuestas de Nancy Tapia, dice, buenas tardes a todos, felicitaciones al doctor por tan clara disertación de la implementación del Estado docente en Venezuela. Una pregunta, si las políticas educativas siempre estarán al árbitro del gobierno de una u otra tendencia, ¿cómo garantizar una educación democrática y apegada a la realidad? Sí, muy buena pregunta de la doctora Nancy Tapia, quien tuvo la mala suerte de ser tutoriada mía en el doctorado en educación y bueno, sacó brillantemente su tesis con 20 puntos. ¿Cómo garantizar eso? No hay manera de garantizar. Entre humanos no hay... Una cosa es que una constitución, una ley te diga, la ley garantiza tal cosa. El Estado garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, o el derecho a una educación, por ejemplo, como dice el artículo 102 de nuestra Constitución, que nuestro sistema educativo es un servicio público que debe estar abierto a todas las corrientes del pensamiento. Entonces, ¿cómo se garantiza que en una escuela de liberales ultramontanos privada se enseñe, si son liberales, perfecto, enseñe la doctrina liberal, pero explíquele a los muchachos que también hay una doctrina comunista, socialista, que hay distintas variantes o vertientes, y viceversa. Una escuela del Estado donde haya funcionarios gubernamentales sectarios y abusadores, cómo garantizar que ellos vayan incluso más allá de la Constitución, porque como dice Prieto, y ahí simplemente era una constatación realista, si el Estado se define constitucionalmente como fascista, te van a enseñar fascismo, punto. O sea, porque se supone que la Constitución es el marco común, la casa común conceptual de toda una sociedad. Ahora, si esa Constitución fue impuesta a martillazos, por supuesto, lo que te viene es en todos los campos. Si la Constitución fue consensuada, votada, etcétera, se supone que esa Constitución está en la onda democrática. Pero supongamos eso, que esté en la onda democrática y que haya, no sé, 14.718 profesores y maestros abusadores que, más allá de lo que dice la Constitución, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con lo que plantea la última Constitución nuestra, la del 99, y tampoco tenía problemas con la del 61. O sea, creo que los valores que expresan allí, los criterios sobre el Estado de Derecho, etcétera, son bastante útiles para todos. Pero ¿cómo hacer con aquel funcionario que, por ejemplo, en el año 2007, 2008, cuando Chávez mismo echó para atrás la reforma curricular de Adán Chávez, quedó eliminado como implantación, pero todos supimos que hubo directores o profesores de secundaria, de primaria, que enseñaron según ese modelo terriblemente sectario. Ahí es donde entra en juego esa triada famosa. O sea, lo que Ugalde reclama, o sea, la familia no se puede desentender de la educación. Tú no le puedes pedir a una familia del barrio La Bombilla de Petare o del Country Club, tú no le puedes pedir que esté pendiente de saber todas las estadísticas educacionales y de criticarle al ministerio si va a sacar una nueva ley. O sea, es mucho para la familia, pero sí le puedes pedir que con respecto a lo que le enseñan a sus hijos, esté pendiente. Y una vez que esté pendiente, si advierte barrabasadas
que van más allá de la Constitución o que la violan, a que intervenga y que intervenga basándose en la misma ley. Porque lo que digo es, una cosa es que haya muchísimas más competencias, todas para el Estado, y otra cosa es que en la práctica, si una familia y otra se juntan en la comunidad y plantean una crítica seria al mal comportamiento de un docente, que eso no vaya a tener ningún efecto. ¿Ok? Entonces creo que esa es una vía. Y la última vía es el seno familiar. O sea, si te plantearon una loquetera o un sectarismo, pues al final, ¿qué es lo que pretende el sectario? Apropiarse hegemónicamente de la mente de los muchachos. Pues tú con tu muchacho, entonces ve a ver qué le enseñaron, convérsalo con él y así como Penélope desteje lo que ese mal docente mal tejió en el día. Muchísimas gracias, doctor Carvajal. Tenemos un comentario y pregunta de Juan Sarel. Nos dice, buenas tardes, agradecido por la presentación del doctor Leonardo Carvajal y le dan su felicitación. Muy explícita en muchos aspectos de la historia de la educación en Venezuela. Ciertamente, la política es un factor fundamental para la aplicación de la educación en una nación. Haciendo hincapié en la palabra colaborador, muy bien expuesta en su seminario, ¿de qué manera el Estado puede colaborar con la superación de la educación en estos tiempos de pandemia? El Estado son muchos estados, creo que hay 193 estados en la Organización de Naciones Unidas. Hasta ahí no llego yo, llego al venezolano y ahí sí creo que son asumibles las críticas. O sea, si ellos creen que la educación de todos es una función indeclinable del Estado, pues ellos la han declinado, porque simplemente ellos hicieron como un documento en abril de este año 2020, donde decían, bueno, ahora haremos educación online en todos los niveles y ya está resuelto el problema porque los muchachos no pueden ir. Esa fulana o presunta educación online ha sido fantasmagórica, inexistente, quimérica, para por lo menos el 50 o 60% de toda la población estudiantil, desde preescolar a media, y estamos hablando allí de 7 millones de muchachos, de niños y de muchachos. Ha sido fantasmagórica simplemente porque la ausencia de aparatos, de herramientas tecnológicas, de conectividad, de energía eléctrica, etcétera, etcétera, y de inexperiencia no culpable de los docentes, ha hecho que esa educación no se haya dado. Es mentira crasa. Porque una cosa, los que estamos en la católica sabemos, yo siempre lo comento, que yo soy muy atrasadísimo en este campo, pero bueno, con mis dos grupos de estudiantes, uno del doctorado, amigos ecuatorianos y otros chicos jóvenes venezolanos de 18, 20 años, yo he mantenido durante 2 semestres una relación online muy sencilla, sin aspavientos, usando chat de WhatsApp, usando email y usando una vez a la semana una reunión por Zoom. Pero justamente en la reunión por Zoom, como esta, me he contado de 12 estudiantes de la Universidad Católica, presumiblemente todos pertenecientes a la clase media, quizás 2 o 3 a la clase más alta. En las reuniones de los viernes, solamente unos 6 o 7 se conectan. Y a veces se conectan 7 o 8, pero terminamos 4 o 5. O sea, porque por distintas razones se cae la conexión. Entonces, en ese sentido, si eso pasa con estudiantes de Caracas y de clase media y además universitarios, yo lo que quiero que se imaginen es qué pasa con la maestra de 4º grado de Cabimas, de Carúpano y de Santa Elena de Guairén, cuando ella tenga que tener, no una, porque un niño pequeño de 4º grado necesita más relación con el maestro que un estudiante universitario. ¿Qué posibilidades puede tener de tener 3 o 4 reuniones semanales
con sus 30 chiquillos de cuarto grado. O sea, es una descomunal mentira, un cinismo enorme, y entonces están renunciando allí a su papel rector, a su papel gestor, porque son dos. Yo soy el rector de todo, por tanto evalúo los procesos, no están evaluando nada, y el papel gestor, tengo no sé cuántos planteles y lo tengo que hacer bien. O sea que en este caso, de abril del 20 para acá, no están colaborando con la educación, pero peor todavía, están faltando gravemente a sus obligaciones constitucionales. Bien, tenemos un comentario en el chat, doctor Carvajal, de Emma Salazar, que me dispongo entonces a compartirle. Creo que usted también lo está viendo allí en el chat, doctor. Sí, estoy empezando a leer. Correcto. Entonces nos dice, el historiador y sociólogo Luis Ugalde siempre ha hecho énfasis en la responsabilidad social, política, empresarial e individual, aunque a veces los ejemplos quedan sin práctica. Y en esta coyuntura, donde el dilema está lejos de privatizar, sino de recuperar la educación. Entiendo que puede licenciar a quien solo diga lo que el gobierno quiere escuchar. ¿Cómo educar en gestionar en el conflicto? Esa es la primera de sus preguntas. Entonces, si quiere avanzar por allí, y luego entonces va abordando los siguientes cuestionamientos. Es que no es una pregunta, es un examen final comprensivo de toda la temática. Es como difícil, ¿sí? A ver, ¿cómo gestionar el conflicto? Bueno, responsabilizándose, no se responsabiliza. Herramientas, voy a contestar a esa. Yo creo que fue muy superficial el planteamiento de que la educación tenía que ser online, con lo cual entonces vienen las famosas redes sociales, que son mayoritarias hoy en día, yo sé, pero son mayoritarias, pero en realidad lo que es más accesible son unas redes de comunicación de la tecnología anterior, de décadas pasadas. O sea, ¿cuántos jóvenes venezolanos tienen teléfono inteligente y cuántos tienen televisión en su casa? Así de simple. Entonces yo creo que se ha despreciado y obviado la herramienta de la televisión educativa. Que porque es de los años 70, entonces esa quedó fuera y tenemos que tener la última. Pero ¿cómo la última? Si los muchachos no tienen el teléfono inteligente, no tienen la laptop, o sea, no tienen el wifi, o sea, etcétera, etcétera. Y es más costoso, o sea, al final el aparato de televisión lo tienes en tu casa y hay muchísimas más posibilidades de que, digamos, 8 o 10 buenos profesores de biología, de matemáticas, de química, de las distintas áreas en primaria y asignaturas en secundaria, pudiesen haber hecho en los primeros 2 o 3 meses una recopilación de excelentes programas de televisión educativa en castellano que pululan en el mundo, y también ellos haber hecho unos cuantos o al menos haber adaptado algunos de los existentes, y entonces haber hecho programaciones combinando un pool de todos los canales, los del Estado y Globovisión y Venevisión y Televen, etcétera, y entonces haber hecho programaciones donde los muchachos se dieran. Ahorita, por ejemplo, se está dando una terrible y mayor fractura social, porque hay una minoría que tiene los aparatos, la conectividad y los docentes duchos en el asunto. Eso es una mini minoría. Hay unos 20 o 30% que medio se las apaña y hay un 50 o 60% que no ha recibido nada. O sea, es muerte silenciosa de materia educativa. Frente a ese desequilibrio social, si se les hubiese ocurrido tomarlo a los 8 mejores profesores de biología de Venezuela, oye, pagarles un poco para que hicieran unos programas, no iba a quebrar el Estado con eso. Hubiésemos tenido el lujo de que los niñitos de San Cristóbal, de Lagunilla, de Cumaná y de Puerto Ordaz, de cualquier tipo de sistema, sea privado, sea del Estado, pudiesen haber recibido
las mejores clases. O sea, ¿cuántos profesores de biología hay? No sé, 17,000 en el país. ¿Cuántos son excelentes, excelentes? 180 o 1000. Ajá, y entonces los otros 16,000 reciben clases de uno. Creo que hay problemas con la conexión de Leonardo. Sí, tenemos problemas con la conexión. Profesor, yo también perdí el audio del doctor Carvajal. Vamos a esperar un minuto a ver si se puede conectar. Bueno, lamentablemente pareciera que lo perdimos definitivamente. Bueno, no sé, Ana Fina, si quieres, damos por concluido el evento. Es así, profesor, adelante, Sí. puede dar las palabras de cierre. Bueno, muy bien. Sí, lamentablemente perdimos al doctor Carvajal. Recordemos que esta tarde hubo un bajón importante en todo el país. Muchos, mientras hablaba el doctor Carvajal, revisaba mi teléfono y muchos se comunicaron diciendo que no pudieron entrar al momento por dificultades con la conectividad. Es una lástima porque se perdieron una extraordinaria conferencia, la cual afortunadamente está siendo grabada y va a estar en el canal de YouTube de la UCAP. Me hubiese gustado que el doctor Carvajal estuviese en este cierre porque, bueno, quería comentar un poco su exposición, lo importante de ella, a mi entender, siendo muy breve, supuso sacar de un cliché a tan importantes personajes. Es decir, eh, la leyenda urbana les etiquetó desde hace mucho tiempo y a cada uno lo ubicábamos en una casilla sin entender que la historia es mucho más compleja y que se solapan inclusive con respecto a las líneas de las cuales hablaba el profesor Carvajal, como las líneas de las manos se solapan, llega un momento en que se cruzan y vemos que hay planteamientos que no son contradictorios entre ellos, a pesar de los énfasis que cada uno le haya dado. Creo que eso es, entre tantas cosas, lo que hay que rescatar de esta exposición, sobre todo para aquellos estudiosos de lo que es la historia de la educación en Venezuela y la historia de las ideas políticas sobre educación en Venezuela. Bueno, no me queda más que despedirme, invitarlos a próximos eventos que de manera permanente el doctorado en educación de la UCAP ha ido organizando. Mi nombre es Tulio Ramírez, soy el director de ese doctorado. Muchas gracias, Ana Fina, por tu moderación siempre tan impecable y dinámica. Y bueno, no me queda más que cederte la palabra para que des el cierre final y la despedida. Muchísimas gracias a usted, profesor Tulio, a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Les recordamos en el chat las redes del posgrado de la UCAP, que es @posgradocap, en Instagram y Twitter. Allí podrán ver todos los eventos que tendremos a continuación y en el canal de YouTube esta sesión y las anteriores del doctorado de educación, todas interesantes y muy pertinentes. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buenas noches. Buenas tardes.